La saturación de una alcantarilla, que uno podría verlo como un tema que no es de gran calado ni de preocuparse, fue la que terminó causando una cabeza de agua que afectó a más de 30 familias. Paulo Contreras nos tiene el informe. Buenas noches, Paulo. Buenas noches, Michael. El saludo para usted y también para todos los televidentes. Y es que son prácticamente 10 kilómetros y de esos 10, durante 3, donde al margen se encuentran casas, hubo afectación. Pero ¿dónde nació todo? Vamos a verlo en la siguiente nota. En la llamada calle El Chiflón, en Salitrillos de Acerrí, están incomunicados. En una propiedad privada, habilitaron este puente para paso de peatones, pero no durante todo el día. El río Cañas destruyó todo a su paso y ahora cerca de 30 familias esperan una solución. Nos quitó el paso totalmente, nos quitó el paso, ya no tenemos por dónde paso y es el único paso que hay. Es el único paso. Aquí estamos esperando, digamos, que viene mi esposo, mi hija, gente que viene de trabajar que no va a tener por dónde pasar. O sea, no, ustedes como ven, el río no se puede pasar por el río. Es el único paso que hay aquí. La raíz del problema, este alcantarillado, en el sector de Salitrillos, donde prácticamente nace el río Cañas. La gran cantidad de agua, junto con la acumulación de basura, formó una represa que a la postre se convirtió en una cabeza de agua que recorrió comunidades de Acerrí, Desamparados y Alajuelita, dejando a su paso familias sin hogar. Esta es una sección de paso de alcantarilla gemeleada con diámetro de 1,25. Lo que origina es que constantemente se obstruye y el río lo que hace es que se rebalsa y afecta a lo que son las viviendas aledañas, ¿verdad? Y la superficie de ruedo, que bueno, estaba asfaltada, obviamente ya se levantó. Doña Rocío vive con miedo a que su vivienda sufra las mismas consecuencias. Luego de casi 40 años, ve cada vez más cerca el peligro y ya quiere irse de ahí por estar a la orilla. Si yo pudiera irme, me voy, porque ya esto es de todos los inviernos. O sea, los inviernos no están tranquilos, es de todos los inviernos. Gracias a Dios que no los ha ido mal, porque la casa no la ha tocado. Pero ya hay uno ver tanta agua, a uno le da miedo. Y que no deje de llover, entonces uno lo que hace es correr. La municipalidad del cantón de Acerrí espera traer a estas familias una pronta solución, así como buscar que el río deje de afectar las casas en sus laderas. El río se ha ido como haciendo más ancho, porque resulta que la ley dice 10 metros del margen. Y yo creo que esos 10 metros ya el río ha llegado a las viviendas. No tiene ahí, creo que la culpa ni la gente ni la municipalidad en ese entonces, porque si usted ahorita se va a contar las casas que hay a las márgenes de las quebradas y de los ríos, en Acerrí y Desamparados, yo creo que en todo el país son miles. Gilbert Jiménez, actual diputado del Partido Liberación Nacional y quien fungió como alcalde de Desamparados durante los últimos 6 años, asegura que de su parte nunca dio un permiso de construcción y que los daños que se han visto en muchas propiedades en el cantón fue por construcciones más antiguas, las cuales el río todavía se encontraba lejos. Hay un grupo también bastante grande que muy probablemente se fue adueñando de áreas de protección o áreas de retiro. Pero lo cierto del caso es que jamás se dio un permiso de construcción durante mi época como alcalde. Y hoy pues vemos una situación que nos entristece mucho. La Comisión Nacional de Emergencias entrará de lleno a analizar con detalle y más a fondo el caso del río Cañas. La Comisión Nacional de Emergencias ha realizado investigaciones en los últimos años, ha promovido también investigaciones en los últimos años a lo largo, particularmente de la cuenca del río Cañas, donde se han identificado las áreas de mayor riesgo. Hay una tendencia creciente a la exposición, cada vez hay más viviendas, hay más infraestructura y esto por supuesto que complica. Un estudio en conjunto de toda la cuenca del río Cañas. Es un proyecto más macro, donde se le van a dar soluciones integrales en los puntos de afectación. Esto incluye puentes, pasos de alcantarilla, si se requieren, si no, en su mayoría tienen que ser estructuras de puentes. Las intensas lluvias y crecidas de este río desde el viernes anterior trajeron consigo más de 240 personas afectadas. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.
Pablo, esas son las imágenes, las que estamos viendo del día de la inundación el pasado viernes. Es increíble pensar que esa alcantarilla, porque si la vemos, podrá ser de, no sé, 2 metros, tal vez, de diámetro, podría causar metro 25, para ser más exactos. ¿Perdón? Metro 25. De metro 25 podría generar este tipo de cabezas de agua más adelante, que fue lo que vivieron las personas de Salitrillos y también en Desamparados. Increíble que un taponamiento de eso pueda ser la causa de la situación que ahora tiene a estas 30 familias en esta situación. Sin duda alguna, Michael, porque ahí hubo una gran cantidad de saturación de otro tipo de materiales que, por supuesto, contribuyó para que se hiciera una tipo represa, y en el momento en el que esto, por la misma presión que venía desde las montañas, se suelta, provoca todo lo que vimos en cerca de 8 a 10 kilómetros de recorrido y un aproximado de 3 kilómetros donde se encontraban viviendas, que fue lo que afectó tanto comunidades en Acerrí, tanto como Desamparados, y algunos sectores del cantón de Alajuelita, que dieron como resultado lo que ya hemos visto en estas imágenes. Pablo, ahora, ¿qué seguridad tenemos nosotros que en nuestras comunidades los ríos están siendo monitoreados? ¿Hay alguien que revisa si los ríos, valga la redundancia, río arriba, están teniendo taponamientos, principalmente en los sectores montañosos, o eso es una labor que queda a criterio de cada comunidad, de que alguien lo vigile? Eso debería quedar para la Comisión Nacional de Emergencias, que tiene que estar realizando monitoreos, sobre todo aéreos, en ciertos sectores. Asumimos que también en algunas ocasiones tal vez no esperan una afectación como esta, o en el momento en el que realizan el monitoreo no ven tanto peligro hasta el momento en el que comienza la época lluviosa. Es evidente que no se hizo un monitoreo previo en esta zona y por lo tanto se generó estas inundaciones, estas cabezas de agua, y ahora sí se van a poner detrás para buscar soluciones. Después de tanta afectación es cuando el río se ha comenzado a acercar a muchas propiedades que en el momento de la construcción, muchos años atrás, cuando se dio el permiso, estaban a más de 10 metros de distancia de la orilla, pero poco a poco se va reduciendo. Esto sin contar donde también hay propiedades construidas y no autorizadas, que muchos aprovechan también para sacar algún tipo de ganancia, para alquilar a personas que más lo necesitaban, y era lo que también veíamos en la información que dimos ayer. Bien, Pablo, vamos a dejar este tema aquí. Por supuesto, damos seguimiento en lo que pase en las próximas horas. Usted se encuentra también en el peaje de la Ruta 32 o cerca del peaje de la Ruta 32, porque quienes van a viajar hacia el sector del Atlántico, hasta mañana podríamos tener noticias si va a reabrirse o no el paso. Así es, Michael, así como usted lo indica, precisamente nos encontramos en el punto exacto donde ya inicia el cierre, y tal vez nos vamos a correr un momento por acá y observamos las imágenes de nuestro compañero Alonso Aguilar, donde aquí están los rótulos correspondientes que impiden ya el paso de vehículos. Hay que recordar que un derrumbe obligó a que se cerrara desde anoche este paso por la Ruta 32 hasta al menos mañana miércoles 21 de septiembre, todavía no está confirmado, pero si las condiciones climáticas continúan como hasta este momento, no hay lluvia, no hay ni siquiera neblina, por lo menos acá en este sector donde inicia el peaje, habrá que ver cómo está más adelante, pero si por la víspera se saca el día, como se dice popularmente, sí podría haber una reapertura mañana a partir de horas de la mañana. Hay una importante cantidad de camiones en el camino, por lo menos los últimos 3 kilómetros de recorrido desde San José hasta acá en el sector del peaje. Sí hay una importante cantidad de camiones a la espera, sus conductores por supuesto ya en su respectivo descanso, para que en el momento en el que se dé la reapertura pues puedan continuar su trayecto normal. Recordar las rutas alternas principalmente para otros vehículos particulares por el sector de Turrialba, por el sector de Barablanca, entre otras opciones, pero esas dos como las principales para que puedan tomarlas en cuenta en caso de que necesiten trasladarse hacia el sector del Caribe. Bien, Pablo, gracias por ese reporte. Vamos a mantenernos atentos. Muy buenas noches.